Amor, qué bendición que estamos acá nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en todo el mes de diciembre, quizás hasta la primera. Qué raro suena esto, está sonando bien el micrófono. Yo me estoy viendo mal entonces. Vamos a estar hasta la primera semana de diciembre, de enero, perdón, en una serie especial que vamos a tener alusiva a la Navidad. Quizás no sea una serie como la que quizás muchos estén acostumbrados, porque no estaremos hablando como tal de Navidad todas estas semanas. Lo que sí estaremos haciendo es dando un recorrido por una buena parte de la Biblia, en textos que nos están anunciando o que nos han estado anunciando precisamente la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Porque la Navidad no es otra cosa que eso. Estamos esperando que el Señor venga de nuevo, en un segundo momento, que será cuando ya de una buena vez separará a los cabritos de las ovejas. Pero el Señor vino una primera vez, y todo el Antiguo Testamento lo estuvo anunciando, y lo que queremos es pasar por al menos 3 o 4 de estos textos en el Antiguo Testamento que nos estuvieron anunciando y que aún siguen anunciando precisamente ese momento en el que el Mesías vino por primera vez. Así que es lo que estaremos haciendo y espero que lo podamos disfrutar, porque no hay mayor disfrute que tener la certeza que la palabra de Dios desde siempre nos anunció el plan redentor de Dios para nosotros, para su pueblo, que era salvarnos a través del Mesías, a través del Hijo de Dios. Ese que un día vino a este mundo, nació como un ser humano, como un pequeño bebé, pero no se quedó como bebé. Cristo creció, vivió como un hombre y después fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Así que esa es la idea, es lo que estaremos haciendo en estas semanas. Así que estén orando por esto, para que sea de bendición para nosotros y para nuestras vidas. Sin duda, una de las historias más fascinantes, más cautivadoras de toda la Biblia es la historia de la creación. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. La mente humana no puede imaginar cómo de la nada Dios creó todas las cosas. Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo cuando era un muchacho, desde niño incluso, tengo recuerdos de niño, que yo me hacía una pregunta. Eso ni ustedes lo saben porque yo nunca les pregunté tampoco. Les digo a ellos, pues son mis padres, ¿no? Y fueron los que estuvieron en esa parte de mi vida, ¿no? Me acuerdo un cuento de un chiste que una gente le preguntaba, pero cuando tú naciste, tu mamá estuvo ahí, y la otra persona se quedó así como diciendo, bueno, me imagino que estaba ahí mi mamá, ¿no? Cuando yo nací, obvio. Nunca le pregunté a ellos, pero siempre había una pregunta que me hacía constantemente. Yo decía, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Sabes? Yo decía, bueno, sí, las estrellas, los planetas, el sistema solar, todas estas cosas que nos enseñaban en la escuela. Bueno, y después. Bueno, después la galaxia, y después, bueno, más galaxias, y después, bueno, otras galaxias, y después, más galaxias, me imagino. Y yo decía, ¿y después habrá una pared? Si llegará un momento en que hay una pared ahí de pronto, y yo decía, ¿y después de esa pared qué habrá? Sí, un muro infinito, así como una masa, ¿no? Increíbles eran preguntas que uno se hacía de niño, que nunca me las respondí, y en aquel momento quizás no me interesó mucho respondérmelas, pero eran preguntas que uno se hacía. Y después entonces, cuando uno lee un poco de filosofía, se da cuenta que hay un concepto. Se me metió la palabra contexto en la cabeza y no me salía concepto. Un concepto filosófico que dice que Dios creó ex nihilo. Es decir, de la nada. De la nada. Porque nosotros los seres humanos no creamos nada. Nosotros los seres humanos lo que hacemos es tomar de lo creado materia prima y hacemos cosas maravillosas y es increíble. Cuando yo me admiro de ver las maravillas que el hombre ha hecho,
porque eso te demuestra la capacidad que Dios nos ha dado. Pero el Dios nuestro, creador de los cielos y la tierra, no tuvo materia prima, ninguna. Él de la nada hizo todo lo que existía, y es la maravilla de la historia de la creación. Dios, al crear el hombre, porque esa fue la corona, digamos, de su creación, después de crear algunas cuantas cosas, creó al hombre y lo colocó en un huerto especialmente preparado para él, en el jardín del Edén, como también se le conoce a ese huerto. El hombre estaba rodeado de toda la flora posible para alimentarse. El hombre estaba rodeado de todos los alimentos que él necesitaba, y además estaba rodeado también de agua para que el hombre bebiera. De manera que el hombre tenía todas las condiciones para estar completamente saciado. El hombre no tenía que pasar hambre, ni tampoco tenía que pasar sed. Solo había un importante detalle en toda aquella maravilla donde Dios puso al hombre, al primer hombre. Solo tenía que acordarse de un detalle: que no podía comer de un árbol, del fruto de un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo el hombre tenía que tener en cuenta este mínimo detalle. Después de esto, Dios le hizo compañía al hombre. Primero, toda clase de animales, a los cuales el hombre le puso el nombre. Muy interesante, el hombre le puso el nombre a todos los tipos de animales. Sin embargo, Dios se dio cuenta que no había todavía una ayuda idónea para el hombre. Fue por eso que Dios hizo, ¿qué cosa? A la mujer. Fue por eso que Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. La primera anestesia general de la historia. Abrió una de las costillas y de ahí entonces hizo la mujer, la ayuda idónea para el hombre. Fue por eso que cuando el hombre despertó y vio a su mujer, dijo: ahora sí, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta increíble historia de la creación termina ¿de qué manera? La primera pareja humana en un maravilloso lugar que Dios había preparado, en una perfecta relación con el resto de la creación. Esa primera pareja humana tenía una perfecta relación con el resto de la creación, tenía una perfecta relación con Dios, y tenían incluso, que yo diría que es lo más complejo, una perfecta relación entre ellos mismos. Además, la Biblia también nos dice que estaban, cosa que para nosotros hoy es un escándalo, pero la Biblia dice que ellos estaban desnudos, completamente desnudos, y no se avergonzaban, porque estaban en un estado de completa inocencia. No conocían ni el bien, ni conocían el mal. Así termina el capítulo 2 de Génesis. Así terminan los dos primeros capítulos de Génesis. Pero la desobediencia del hombre complicó todas las cosas. Recuerden esto, terminó el segundo capítulo de Génesis con el hombre y la mujer desnudos, sin avergonzarse, con una perfecta relación entre la creación, entre ellos y Dios, y entre ellos. Pero yo les invito a leer Génesis 3. Yo les invito a leer Génesis 3. Para ver qué pasó ahí entonces. ¿Qué pasó ahí? Génesis capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo fueron las cosas al principio. Gracias por mostrarnos el pecado original. Gracias, Señor, por hacernos entender que nosotros, que somos hijos de Adán, somos tan pecadores como él. Ayúdanos a entender estas cosas y también ayúdanos a entender tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. No hay que ser un experto. Fíjense, no hay que ser un experto para darse cuenta que esta historia que acabamos de leer no termina como la anterior. ¿Cómo terminó el capítulo 2? Todo era como perfecto. Perfecta relación entre el hombre y la mujer y la creación, entre el hombre y la mujer y Dios, entre el hombre y la mujer, entre ellos mismos. Tanto que estaban desnudos y no se avergonzaban, no tenían ni idea. Sin embargo, Génesis 3 termina con Adán y Eva. Y es interesante porque digo primero el hombre y la mujer y ahora Adán y Eva. Adán y Eva expulsados del huerto, pero vestidos. Desnudos, sin vergüenza, llenos de vergüenza ahora y vestidos. En esta historia de Génesis 3 vamos a ver 4 escenas fundamentales y 5 personajes protagonistas. Y vamos a ver como un montaje, una obra de teatro que estamos montando hoy acá. Primera escena. Esta primera escena nos ubica en el escenario de la historia, donde ocurrieron los acontecimientos. En los versículos del 1 al 5 vemos a la serpiente tentando a la mujer. Es interesante que esta tentación partió de cuestionar o de torcer, en este caso, la palabra de Dios. La palabra que Dios había dado al hombre.
y fue mucho más efectiva. En este caso, lo que hizo la serpiente fue mucho torcer la palabra de Dios. Fue muy efectivo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense la efectividad de torcer la palabra de Dios. De no ser completamente un mentiroso, sino torcer un poco la palabra de Dios. Analicemos este interesante diálogo. Lo primero que vemos en el versículo 1 es una pregunta muy malintencionada. ¿Qué le pregunta la serpiente a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Así te dijo Dios? Esta pregunta es mentirosa. ¿Por qué una pregunta mentirosa? Porque eso no fue lo que dijo Dios. Tenía como objetivo fundamental cuestionar la autoridad divina. Aquí la serpiente estaba tratando de cuestionar la autoridad de Dios y poner en tela de juicio la única prohibición que Dios le había puesto al hombre dentro del huerto del Edén. Digo pregunta mentirosa porque si vamos a Génesis 2, 16 y 17, y me encantaría que lo buscaran, Génesis 2, 16 y 17 dice de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, 16, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. 16 y 17 solamente. Vemos aquí que el hombre sí podía comer de todo árbol de huerto. De manera que la pregunta que le estaba haciendo la serpiente a la mujer era una pregunta mentirosa. Porque la serpiente le estaba diciendo a la mujer, así que no pueden comer de todo árbol del huerto, cuando esa no había sido el mandato divino. ¿Saben? Hace un tiempo escuché a Dave Helm, el autor de un libro que se llama Predicación Expositiva, pastor en Chicago, decir lo siguiente, contar la siguiente historia. Él tiene una hija y él cuenta que un día la hija le pide permiso para salir con un muchacho de la iglesia. Y él le dice, ok, pero que venga, quiero que venga primero, quiero conversar con él. Cuando el muchacho llega, él estaba en la cocina, en algún lugar por ahí, no recuerdo exactamente el cuento. La idea es que el muchacho llega porque él le dice a la hija, que venga y vamos a conversar. Pero lo único que te voy a decir es que a las 8, si lo único que quiero es que a las 8 tienen que estar aquí. Ustedes salgan, coman, pero a las 8 tienen que estar aquí. Cuando el muchacho llega a buscar a la hija, él estaba por ahí cerca, por algún lugar donde no se veía. Y el muchacho le dice, bueno, vamos, sí, pero dice mi papá que tengo que estar aquí a las 8. ¿Pero cómo que a las 8? Contesta el muchacho, ¿pero qué bobería es esa? ¿Qué tiene que ver? Si tu papá me conoce, yo soy de la iglesia, ¿por qué a las 8? ¿Por qué no puede ser a las 9 o a las 10 cuando yo te traiga? ¿Qué problema hay? No va a ser a las 12. Es interesante esto, porque cuando él sale y le dice al muchacho, mira, ahora no van a salir a ningún lugar. El muchacho se va, ella se queda con tremenda perreta, la muchacha, ustedes saben, ¿no? Una perretica de adolescente. Y él le dice, no me gusta ese joven. Pero papi, no me gusta ese joven. ¿Pero por qué? Porque cuestionó la palabra de tu padre. Se te fue de adentro, ¿verdad? Porque es así. Cuestionó la palabra de tu padre. Ojo con el que quiera cuestionar la palabra de tu padre. Ojo con el que venga a cuestionar la palabra de tu padre. Ojo, hermano, con los que quieran cuestionar la palabra de nuestro Padre Celestial. Ojo con esto. Ojos abiertos. Porque a veces las cosas no nos llegan con mentiras del tamaño del Capitolio. A veces solamente con torcer un poco la palabra del Padre. Y tenemos que darnos cuenta que solamente con torcer un poco la palabra del Padre, ahí ya están cuestionando toda la palabra de nuestro Padre Celestial. La mujer le da una respuesta muy interesante a la serpiente. La mujer le dice, del fruto de los árboles de huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. La mujer sabía que había algún problema con este árbol. La mujer sabía que había algún rollo con este árbol, pero ella no estaba completamente clara del asunto. Tanto es así que en su respuesta a ella le añadió algo que Dios no había dicho. No coman, dijo Dios. Y la mujer dijo, no podemos comer ni lo podemos tocar. Algunos de nosotros quizás podemos pensar, bueno, pero pastor, pero eso es bueno. Porque sobre todo las madres, cuando quieren que los muchachos no se quemen, con el fogón de la cocina dice, ahí no puedes ni entrar. La idea es, si pones la mano sobre la candela, ¿qué te va a pasar? Te vas a quemar. Sin embargo, para proteger tanto a los hijos, dice, de aquí para allá no puedes entrar. Cuando hay todo un espacio en la cocina que puede caminar sin que haya problema, pero, y nosotros pudiéramos pensar en esto. Pero bueno, la idea era proteger. No, hermano, no. Cuando se trata de la palabra de Dios es un no rotundo. La palabra de Dios es más que suficiente. A la palabra de Dios no le sobra nada y a la palabra de Dios tampoco le falta nada. No querramos nosotros ayudar a Dios, que fue quizás lo que Eva quiso hacer. No sé, quizás Eva no tenía ni idea. Pero Eva, por si acaso, por si me falta algo, bueno, ni te lo comas ni lo toques por si acaso. Finalmente, la serpiente, aprovechándose de esta debilidad escritural de Eva, le dijo a la mujer, mira, no van a morir. No se van a morir. No se van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él, porque serán abiertos sus ojos y van a conocer lo bueno y lo malo, van a conocer el bien y el mal, van a estar por sobre todas las cosas, quizás a la par de Dios. Si de algo podemos estar seguros es que la serpiente era muy astuta. En ese momento estaba haciendo a Dios mentiroso e injusto. Era lo que la serpiente estaba haciendo. El escenario queda listo ahora para el gran problema de la historia. Ahí tenemos el escenario. Ahí se quedó Eva con esa incertidumbre. Ahí se quedó Eva pensando, bueno, Dios habrá dicho verdad, será mentira. Ahora esta serpiente me está diciendo estas cosas. Pero antes de pasar a la segunda escena, me gustaría entonces ver algunas aplicaciones que quizás ya hemos visto, pero ver algunas aplicaciones interesantes que nos deja este escenario. Primero, el tentador, el enemigo de Dios, no es un necio ni es un estúpido. El tentador es astuto. No podemos menospreciar sus tentaciones. No podemos menospreciar las tentaciones de Dios. Tenemos que tener eso en cuenta, hermano. No somos tan fuertes como pensamos. Usted puede orar todos los días, leer la Biblia todos los días. Usted puede ser una fiera adorando. No es tan fuerte como usted piensa. El tentador es astuto y sabe lo que está haciendo. Y nos quiere a todos nosotros destruidos. Por tanto, ojo con esto. En segundo lugar, cuestionar la autoridad de la palabra de Dios es cuestionar a Dios mismo. Dios es Dios y si Él dice que las cosas son santas, justas y buenas, entonces lo son. Nosotros tenemos a veces nuestros propios conceptos de santidad, de justicia, de bondad, pero recordemos que nuestro Dios es Dios y sus conceptos son los que prevalecen, no los nuestros, que somos simples mortales caídos. Recordemos esto. En tercer lugar, es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios la que tiene poder para librarnos de las tentaciones, para fortalecernos ante las acechanzas del enemigo de Dios. Efesios 6 define la palabra de Dios como ¿qué? Como la espada del Espíritu. De manera que tenemos que saber usarla bien. ¿Qué pasó con Eva? Eva no estaba clara de la palabra que Dios había dicho. Y por tanto le añadió a la palabra de Dios, no estaba clara, se confundió, pensó que Dios era mentiroso. Ustedes se imaginan tantas cosas. Me imagino a las mujeres ahora pensando, sí, pero la culpa la tuvo Adán, es posible, después veremos eso. Porque el mandato fue dado a Adán y no a Eva directamente. ¿Cómo Adán le habrá transmitido esa palabra de Dios a Eva? No tenemos claridad, pero es muy interesante y ahora lo veremos un poco más adelante. Lo cierto es que la palabra de Dios es suficiente para librarnos de las tentaciones y para mantenernos firmes. Y las tentaciones que vienen a nuestras vidas, en último lugar,
no son en su gran mayoría mentiras descomunales. Y es algo de lo que ya hemos estado hablando. Ojo con esto. A veces son pequeñas torceduras de la palabra de Dios que llegan a nuestras vidas y nos pueden mover el piso. Segunda escena, el problema de la historia. La historia continúa y, como decíamos ahora, con el gran problema. El hombre desobedece a Dios. En esta escena vemos la consumación del pecado. Hasta ahora todo era, ¿saben? La serpiente no me acuerdo cómo se llama eso. La lengua viperina, no, pero eso tiene un nombre, no recuerdo. Pero ahora en esta escena se consume el pecado. Por supuesto que luego de todo lo que ocurrió anteriormente, las condiciones estaban ya creadas para que la mujer comenzara a ver el árbol. ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios. Ahora, a partir de ese momento, la mujer empezó a ver el árbol como bueno para comer. Bueno para comer, agradable a los ojos y sobre todo codiciable para alcanzar sabiduría. De esto se ha especulado muchísimo, muchísimo. ¿Qué fue lo que provocó que, aún sabiendo que podían venir graves consecuencias, comenzaran a pensar en la posibilidad de desobedecer a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dios había sido tan claro y, sin embargo, a pesar de tener la claridad de la palabra de Dios, ellos empezaron a ver la posibilidad de desobedecer a Dios. No cuestionemos a esta gente. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Nosotros estamos claros de lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, como vienen cosas en nuestra mente, la posibilidad de meter tanto la pata, y uno dice, ¿cómo es posible? Si ahí está la advertencia de Dios tan clara. Lo cierto es que Eva fue engañada. Eva fue engañada. 1 Timoteo 2:14 lo muestra. Es posible que la mujer haya pensado en la serpiente como un mensajero divino que venía para rectificar que la equivocación de Dios. No sabemos. Lo cierto es que la mujer tomó el fruto, comió y se lo dio ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Este es uno de los pasajes en la Escritura que más me frustran, ¿sabes? Cuando yo leo esto así, me da una frustración increíble, sobre todo porque yo soy un hombre. Porque ¿cómo es posible? Yo estoy cinco versículos esperando que el hombre aparezca por algún lugar, porque de pronto no lo veo, de pronto no sabemos qué estaba haciendo el hombre, si estaba haciendo sus necesidades, si estaba cortando un poco de hierba por los cochinos, no sabemos. Lo cierto es que el hombre no estaba ahí. De pronto aparece el hombre y cuando éste llega es sencillamente para comerse el fruto. La Biblia no dice más nada. El hombre llegó, la mujer le dio y se lo comió. ¿Sabes? Uno espera que al menos haya una discusión, pero mi amor, ¿tú estás segura? Oye, que sí que me lo dijo. No, pero espérate un momentico. No, nada. El hombre llegó, fue y se disparó el fruto. Hombres, y yo sé que da risa, tenemos una responsabilidad tremenda en nuestra vida. Porque el hombre, si Dios le dio la palabra de Dios al hombre, Dios le dio su palabra al hombre, ¿le habrá enseñado adecuadamente la palabra de Dios a la mujer? El hombre habrá tenido la suficiente hombría, porque se necesita hombría, se necesita madurez, se necesita firmeza para decir a la mujer, mira, cuando tú todavía no pensabas ni existir, Dios me dijo que de esa mata no podemos comer. Por tanto, de esa mata no podemos comer. Tenemos todas las otras para alimentarnos. No sabemos. Lo único que sabemos es que Eva no estaba clara del asunto. Hombres, tenemos una responsabilidad en nuestros hogares. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Nosotros somos los pastores de nuestro hogar. Nosotros somos los responsables de que nuestras esposas y nuestros hijos anden en el camino del Señor con claridad y que entiendan claramente la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. El hombre comió del fruto y como resultado le fueron abiertos los ojos. Por supuesto, al ocurrir esto, inmediatamente ambos perdieron el estado de inocencia y lo primero que hicieron fue vestirse. Rápido dice que cogieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales y se los pusieron.
Lo que en un momento fue puro, fue bueno, fue santo, después de comer del fruto, se volvió en vergüenza. Y después de la vergüenza, la pareja sintió miedo. Por primera vez de pronto, después de tragarse un bocado de fruta, sintieron dos cosas que jamás habían sentido: vergüenza y miedo. ¿Ustedes quieren ver dos cosas más terribles que esas? Recuerden cuando ustedes han pasado una vergüenza tan grande, cómo se sintieron en sus vidas. Recuerden cuando sienten miedo, cuando han sentido miedo. Esas son dos cosas terribles que nadie quisiera sentir. Y fueron las dos cosas que sintieron el hombre y la mujer después de comer del fruto. Ellos que gozaban de una única relación con su Creador, ahora se esconden de Él entre los árboles del huerto. Interesante la pregunta de Dios en el versículo 9. Después de todas estas cosas se esconden y llega Dios entonces, que dice que se paseaba por el huerto del Edén constantemente. No ve al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Por supuesto, esto no significa que Dios no sabía dónde estaba el hombre. Dios lo sabe todo. La pregunta era para darle al hombre la oportunidad de un genuino arrepentimiento. Esto me recuerda, y es también un chiste, pero bueno, me recuerda el chiste que dice cuando nosotros como hombres le decimos algo a nuestra esposa y nos dice: ¿qué? Dice, no es porque no entendió, sino que nos está dando la oportunidad de que rectifiquemos lo que dijimos. ¿Saben? Y eso entonces es importante, hombre, acuérdense de esto también. De alguna manera entonces, Dios le dijo al hombre: ¿dónde estás tú? No porque él no sabía dónde estaba, sino sencillamente porque ya Dios sabía lo que había ocurrido. El hombre entonces, lejos de arrepentirse, Dios le estaba dando la oportunidad al hombre que se arrepintiera. Lejos de arrepentirse, entonces, el hombre respondió atemorizado por encontrarse desnudo en el sentido más amplio de la palabra. En el versículo 11, Dios le hizo dos preguntas que tenían el mismo objetivo de la primera. El hombre podía simplemente haberse arrepentido. Sin embargo, prefirió comenzar con la conocida cadena de justificación. ¿Cuál fue esa cadena de justificación? El hombre culpó ¿a quién? La mujer que me diste es la culpable. Y la mujer entonces ¿a quién culpó? A la serpiente. Con esta secuencia de justificaciones termina esta segunda escena de este acto y deja el escenario listo para el clímax de esta historia. Tercera escena. El momento cumbre de esta historia de Génesis capítulo 3 comienza en el versículo 14 y termina en el versículo 19. En estos versículos Dios emite una serie de juicios que cambian por completo, escuchen bien, cambian por completo el destino de los seres humanos y su relación con el resto de las cosas. El primer juicio se emite contra la serpiente. Dios la maldice entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y la condena a vivir arrastrándose, comiendo polvo por el resto de sus días. El segundo juicio, ¿para quién es? Para la mujer. ¿Y qué le dice Dios a la mujer? Le dice: voy a multiplicar los dolores en tus embarazos, en tus partos, y además iba a quedar sometida para siempre al hombre, cuando el hombre se enseñoreara de ella. Y el tercer juicio fue para el hombre, y me gustaría leer versículos 17, 18 y 19, y dice así: y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre, por no haber cumplido con su rol y por haber desobedecido la voz de Dios, perdería la bendición de recibir sin trabajo el sustento. Por eso Niso hay que salir todos los días a buscar ¿qué? Los cuartos, como dice Niso, los cuartos. Y con dolor, con cansancio, con tristeza muchas veces, por haber desobedecido la voz de Dios.
A partir de ese momento la tierra iba a ser maldecida y en vez de producir frutos naturalmente, ¿qué es lo que produce? Mala hierba. Mala hierba. Ustedes no saben el dicho ese, la mala hierba sale donde quiera. Pregúntale a un guajiro que trabaja para cosechar cualquier cosa. Sin embargo, tiene que estar en una lucha constante contra la mala hierba, porque esa nace donde quiera y sin pedir permiso. Una de las consecuencias del pecado. Tenía que trabajar muchísimo para sostenerse y sostener a su familia. Pero el mayor de los juicios que cayó para todos los seres humanos fue la muerte. Y ese sí le toca a todos. Por el hombre haber desobedecido, vino la muerte a nosotros. Por eso, ninguno de nosotros nace para semilla. Por eso todos un día vamos a partir de este mundo. Dios emitió un juicio irrevocable y el hombre por su desobediencia quedó condenado. Dios había sido claro desde el principio, el hombre había caído, no había sido capaz de obedecer una simple orden. El hombre se merecía el castigo y así fue. Sin embargo, el amor de Dios para con los suyos hizo que su gracia se mostrara en medio del juicio. De hecho, este es el punto principal de esta obra de teatro. Esta puesta en escena que estamos poniendo, la idea fundamental, el argumento fundamental de esta obra de teatro que estamos narrando, es que la gracia de Dios se muestra en medio del juicio. La gracia de Dios se muestra en medio del juicio y es el argumento, idea fundamental de esta obra de teatro. Luego del juicio a la serpiente, que esta serpiente no es otro que Satanás. ¿Cuándo conocemos que la serpiente es Satanás? En Apocalipsis 12, 9 y 22, que es cuando nos dice que la serpiente antigua es diablo y Satanás. Se nos muestra en el versículo 15 un texto, en el 3:15, un texto que revela a toda su magnitud la gracia de nuestro Dios. A partir de ahí, la serpiente y la mujer iban a ser enemigas. Y Dios dice que un descendiente de la mujer iba a luchar con un descendiente de la serpiente. Y que el descendiente de la serpiente iba a atacar al descendiente de la mujer y lo iba a herir en el calcañar. Pero el descendiente de la mujer iba a herir al descendiente de la serpiente en la cabeza, asestándole un golpe mortal. Este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es conocido teológicamente como el protoevangelio. ¿Saben por qué? Porque es la primera muestra del evangelio en toda la Biblia. Y ustedes dirán, ¿por qué el evangelio? Si ahí no menciona a Cristo, ni la cruz, ni nada. El problema es que lo que los lectores originales de este pasaje de Génesis entendieron, ¿saben qué fue? Que un hombre iba a ser quien iba a resolver el problema del pecado. Lo que entendieron los primeros lectores fue eso. ¿Cómo es posible que todo este rollo que se armó aquí lo va a resolver un descendiente del ser humano? ¿Cómo es posible? Les cuento algo que ustedes ya saben. Así fue. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a esta tierra como un bebé. Tengo que señalar así porque ahora hay dos. Vino a esta tierra como un bebé, como un descendiente de mujer, y en la cruz recibió un golpe aparentemente mortal. Sin embargo, en la cruz le dio un golpe mortal y definitivo al enemigo de Dios, a la propia serpiente, con su resurrección. Un ser humano resolvió el problema del pecado. Amados hermanos, el nacimiento de Cristo cumplió la promesa de Génesis 3:15. Cuando Jesús nació, vio la luz ese descendiente de la mujer. Cuando Jesús nació, vio la luz ese que resolvió de una vez y por todas el problema del pecado. Porque todo aquello que el primer Adán provocó, como dice la Biblia, el segundo Adán, Cristo, lo resolvió de una vez y para siempre.
para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, para que todo aquel que crea en Cristo, pues tenga vida eterna. Porque lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, estamos llenos de pecado, porque somos herederos de Adán, herederos de todo ese rollo, herederos de todo ese pecado, nosotros somos. Y nosotros nacemos con esa herencia de pecado encima. Cuando creemos en Cristo, Él que es el santo ser, el Hijo de Dios, toma ese pecado nuestro y nos da su justicia. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos precisamente en lo que Él vino a hacer. Y Él vino a morir por nuestros pecados y resucitó precisamente para perdonar cada uno de nuestros pecados. Si creemos en eso, entonces somos libres de ese pecado. Y de ser hijos de Adán, nos convertimos en hijos de Dios. De una vez y para siempre. Porque hijos de Dios no somos todos, ¿saben? Una vez le dijo un hombre, porque nosotros los hijos de Dios, me dijo, yo también soy un hijo de Dios, que soy yo un animal. ¿Nunca le han dicho eso? Y yo le dije, bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, por cuanto a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por nacimiento. El título de hijo de Dios no es por nacimiento. Es por nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, es que somos hijos de Dios. Por eso cuando creemos en Cristo, dejamos de ser hijos de Adán y pasamos a ser hijos de Dios. Cuarta escena, y aquí estamos terminando ya. La historia termina con la expulsión del hombre y la mujer del huerto de Edén. El hombre había perdido todos los privilegios que tenía al principio. Todos. Había perdido su refugio, había perdido su comunión estrecha con Dios, había perdido su relación con el resto de la creación e incluso había perdido su única y singularísima relación con su mujer. No es que se habían separado, sino que esa perfección matrimonial se acabó. A partir de ahí empezaron, si usted no lo sabe, si usted alguna vez se preguntaba, ¿por qué a veces yo discuto con mi esposa? Por culpa de Adán y Eva. Todo empezó ahí. Ahí. Sin embargo, se iba con la esperanza, se iban los dos, el hombre y la mujer, se iban con la esperanza que algún día, algún descendiente de ellos restablecería todo lo que habían perdido. Es interesante que en esta última escena de la historia nos encontramos con una imagen que refuerza la idea de la gracia de Dios. Me encanta esta imagen que aquí nos da Génesis 3 al final. Dice que Dios los expulsó, pero antes de expulsarlos, ¿qué hizo Dios? Antes de expulsarlos, Dios los tomó, les quitó las hojas que tenía como ropa y dice que le cosió piel de animales y los vistió. ¿Quiénes habían sido los culpables? Eva. ¿Por qué tuvo que morir un animal inocente? Porque esa piel no cayó del cielo. Algún animal tuvo que ser sacrificado para tomar esa piel y vestir a los culpables. De manera que un animal inocente, miren esto que muestra más clara del Evangelio, que muestra más clara de lo que Dios iba a hacer más adelante con Cristo. Un animal inocente, un inocente ser, tuvo que ser sacrificado para vestir el pecado de los verdaderos culpables. Y eso Dios lo hizo. Por misericordia, por amor y por gracia. Ciertamente los expulsó. Porque, óiganme, Dios es justo. Y Dios nunca, como dice su palabra, va a dar por inocente al culpable. Por eso ellos se merecían el juicio. Pero en medio del juicio, Dios aún ahí mostró su gracia, su amor y su misericordia. Y es la idea fundamental que vemos en este capítulo 3 de Génesis. Que a veces solo vemos el juicio y el desastre que ocurrió. Dios mostró su gracia aquí en este lugar. Concluimos. Génesis 3 nos muestra cómo todo lo bueno que Dios había creado fue roto por el pecado y la desobediencia. Génesis 3 nos muestra la verdadera condición del ser humano.
expulsado y destituido de la vida y de la comunión con la mismísima gloria de Dios, el Dios supremo y creador de todo este universo. Génesis 3 nos muestra nuestra debilidad y además nos muestra la fortaleza de la palabra de Dios. Pero Génesis 3 nos muestra más que todo lo anterior la gracia de nuestro Dios, prometida aquí y cumplida muchos años después, en el tiempo justo, en un establo en la ciudad de Belén, cuando una mujer llamada María dio a luz al descendiente prometido. Gloria a Dios en las alturas, como dice la palabra. Vivamos eternamente agradecidos por la fidelidad de Dios, que prometió nuestra salvación y la cumplió. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque desde el principio tú prometiste que nos ibas a salvar. Y aquí estamos, Señor, salvos por tu gracia, honrándote, bendiciéndote, alabándote, amándote, Señor. Porque tú nos amaste primero. Porque tú enviaste a tu Hijo a nacer como un bebé. Y es lo que recordamos en este tiempo. Es lo que el mundo recuerda, quizás de una manera muy torcida, o de una manera muy torcida, no quizás. El mundo recuerda este tiempo una Navidad que no existe, que no es la real. Porque nosotros sabemos que la Navidad no es otra cosa que tu maravillosa idea, tu gracia, Señor. La Navidad es tu gracia. Es tu gracia salvando a los pecadores. Porque en la Navidad lo que ocurrió fue sencillamente que tú enviaste a tu Hijo a vivir entre nosotros, a nacer entre nosotros, a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, para sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Gracias, gracias porque Cristo nació. Gracias porque es nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. A serte fieles por esa gracia que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.